Muy buenos días, amada iglesia. En el día de hoy, contentos de estar en la presencia del Señor para compartir su precioso mensaje, su preciosa palabra que tiene poder para sobreedificarnos. Estamos en el estudio de la primera carta del apóstol Pedro y dentro de este estudio hemos terminado todo el capítulo 1. En el día de hoy nos aventuraremos a meditar acerca del capítulo 2, del versículo 1 al 3, pero antes de entrar a este texto, sencillamente decir que en tiempos de total inestabilidad tenemos una fuente grande de seguridad y es la palabra de Dios. Ese es el título para esta mañana que corresponde al texto al cual nos vamos a referir, la palabra de Dios. Leamos entonces 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro viene hablando de la gran necesidad que tenemos de purificarnos por la obediencia a la verdad, por la obediencia o por la fe a la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras y que nos las recuerda y nos guía por medio de ellas hacia toda la verdad. El resultado de obedecer a la verdad, de purificarnos de esta manera, decía la carta, no es otro que el resultado va a ser el amor sin fingimiento. El amor sin fingimiento. Esta es una clara prueba de que somos hijos de Dios por el poder de su palabra que permanece para siempre. La palabra de Dios es exaltada por encima de todo lo temporal. Hablábamos de la flor y la hierba y la flor del campo que cae y se marchita, pero la palabra del Señor permanecía, decía Pedro, o permanece para siempre. En este mensaje es en el que estamos llamados a permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo permanecer en la palabra de Dios? El apóstol Pedro nos va a dar dos instrucciones en este texto, dos instrucciones totalmente vitales que nos va a ayudar para permanecer. La primera está en el versículo 1 y es desechar. Primero que todo, desechar lo que nos amenaza. Desechar todo aquello que amenaza la iglesia del Señor. Y lo que está amenazando a la iglesia del Señor no es el coronavirus y ninguna otra circunstancia. Mucho más allá de estas circunstancias, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 nos dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La palabra para desechar en griego es apotitemi, que es sencillamente, la sola palabra nos puede decir lo que significa desechar, apartar, ¿verdad? Poner o dejar de lado, sacarse la ropa sucia, quitarse de encima o arrojar, expulsar fuera todo lo falsificado o todo lo que sea oscuro.
todo lo que sea oscuro. Y claro, estamos hablando del mensaje. Todo lo que sea oscuro, que no sea la palabra de Dios, vamos a sacar de nosotros. Y el apóstol Pedro nos va a hablar de qué desechar. El texto nos decía: toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Nos habla en este grupito de 5 cosas a desechar. Empecemos con toda malicia. Y esto de toda malicia tiene que ver con carácter perverso o carácter malo. Lo contrario a la malicia es la virtud y la excelencia. Y la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que un poco de levadura leuda toda la masa, o como una sola manzana puede contaminar, corromper o podrir todo un bulto. Y cuando habla de malicia, la Biblia se refiere a usar la fe o usar la palabra de Dios por dinero, por negocio. Un ejemplo lo vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículos 18 al 28. Nos va a narrar acerca de donde aparece esta palabra, malicia, palabra en griego kakai, aparece dentro de este texto y nos describe una pequeña historia de alguien que pretendió usar el ministerio, usar la palabra por dinero, y por supuesto terminó muy mal. Hechos 8, 18 al 20 dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué triste es y qué posibilidad tienen todos los ministros, todas las iglesias, de caer en la tentación de hacer la obra de Dios por dinero. Aún en esta época de pandemia, no debe ser lo que nos debe asistir al corazón de las iglesias y al corazón de los ministros: la preocupación de cómo nos vamos a sostener en medio de una pandemia. ¿Cómo la iglesia se va a sostener si la gente no viene y si la gente no está en los cultos? El que sostiene la iglesia y el que lo sostiene a usted es el Señor, es Dios. Y aquí vemos que esta tendencia no solamente puede existir en los líderes, o esta tentación, sino también puede existir en los miembros de la iglesia. ¿En qué sentido? En las personas que se acercan a la iglesia. Pensar comprar a Dios por medio del dinero, por medio de sus recursos. Pensar que si uno le diera a Dios limosnas, o le diera a uno dinero, recursos, haciendas, animales a Dios, entonces posiblemente Dios va a estar de nuestra parte. Lo que Dios vino a pedir fue el corazón de las personas, el corazón de los ministros. Pablo habló del cuidado que debemos tener los que ministramos la iglesia del Señor, y también los que vienen a acercarse a la iglesia, porque Dios y la iglesia han confiado en nosotros. Dios y la iglesia nos han depositado confianza para ministrar en libertad. Dios confía en sus ministros, por eso les ha dado esa responsabilidad. Y Dios confía en los miembros de la iglesia, que ellos, en la libertad que tienen, van a proceder haciendo lo correcto y haciéndolo de corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, nos habla de esta libertad y de cómo debemos cuidarnos
de no pasar de la libertad y excedernos. Dice así, como libres. Así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es libre para dar, como libres, no como obligados, no como asalariados también los ministros, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Estamos sirviéndole al Señor. Por eso aquella iglesia allá en Macedonia decía, damos gracias por ustedes. En 1 Corintios, en 2 Corintios capítulo 8, gracias por ustedes porque se han dado primeramente al Señor y luego a nosotros. El asunto es con Dios. Tenemos libertad. Somos siervos de Dios. Entonces, desechando, primero que todo, toda malicia. Ahora, todo engaño. Y por engaño, la palabra para engaño es un cebo. Debemos cuidar de poner cebos o de andar por cebos, trampas, artificios. Y aquí en parte viene el ocultismo. Una obra de la carne es la hechicería, por lo cual aún dentro de los asuntos religiosos puede haber hechicería, así como hay puede haber envidia, celos, inmoralidad. De la misma manera, una obra de la carne es la hechicería, los encantamientos y los artificios. Jesús escogió un discípulo carente de engaño. Su nombre fue Natanael. Juan capítulo 1 versículo 47 dice así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Querido, la obra es de Dios. No necesitamos más que depender de Dios, porque Él es el que produce el querer como el hacer, y Él es el que da el crecimiento a la iglesia, y Él es el que llama, el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. La iglesia no debe estar en ciertas modas ni en ciertos artificios para pensar que por esto la gente se va a convertir. La gente se va a convertir por el llamado de Dios, por el poder de su espíritu, por el poder de su palabra. No debemos tener comunión tampoco con los esotéricos o falsos profetas. Pablo no lo hizo. En Hechos capítulo 13 versículos 6 al 8 nos narra: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Cuando la gente se agota de pronto esperar una respuesta rápida, inmediatamente les vendrán las propuestas para incurrir en escuchar encantamientos, artificios, aún dentro de las diferentes iglesias que puedan existir. Deberíamos conformarnos a la palabra de Dios y aprender a esperar en Él, así sea por cierto tiempo, aunque pensemos que no lo aguantamos. Este hombre que nos narra el texto, Elimas, quedó ciego por cierto tiempo, porque el apóstol Pablo lo enfrentó, lo confrontó y le ordenó en el nombre de Jesús que no viera más. Y así Dios permite, cuando tiene un propósito alrededor de alguien,
Y nosotros al orar, que la persona que engaña por un tiempo no pueda ver, por un tiempo no pueda entender, para que la palabra de Dios se cumpla. Pablo fue un ejemplo de estudio de la palabra, de pureza y de motivaciones sanas. Cuide su motivación frente a toda malicia y frente a todo engaño, porque Dios está viendo es el corazón y solamente el corazón. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, el apóstol Pablo dijo así de su ministerio y de la iglesia en aquel entonces: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Qué desechar? Toda malicia, todo engaño. Ahora viene hipocresía. Desechar la hipocresía. Los líderes debemos desechar la hipocresía, y los creyentes que vienen a la iglesia del Señor deben desechar la hipocresía. Es decir, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. La palabra hipocresía, como usted puede hoy saber o recordar algunos, es la actuación dramática, ponerse una máscara que no es. Y los templos cristianos y quizás los ministerios de pronto en alguna pequeña medida de pronto pueden tener personas que están actuando solamente, pero que no viven conforme al mensaje de Dios. Y algo que ayuda a la hipocresía es la jerga evangélica. Jerga evangélica que, si se le da el uso que se le debe dar, es de mucha edificación. Cuando es guiada por el Espíritu Santo, estas palabras bendicen, estas palabras edifican, pero cuando son como algo mecánico, lo que ayudan es a que la hipocresía y la religiosidad tomen más fuerza. ¿Como cuáles palabras? Frases como varón de Dios, aleluya, gloria a Dios, amén, bendecido, entre otras muchas palabras. Nuestro poder no está en tener una jerga evangélica. Nuestro poder está en leer las escrituras, desearlas, amarlas y practicarlas. Mateo 23-28 dice así acerca de los hipócritas de aquel entonces: así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La iglesia que adula y vive de apariencias reforzará la hipocresía. Desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Ahora, envidias. Jesús fue entregado por la envidia, y hoy su iglesia pasa por lo mismo. Pablo lo vivió. Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Qué origina la envidia a veces? Las comparaciones. Deje de comparar su pastor con otro pastor. Deje de comparar su iglesia con otra iglesia. Deje de comparar iglesias grandes con iglesias pequeñas o iglesias extremadamente pequeñas. Todos somos ovejas, y a veces las comparaciones lo que hacen es originar envidias. No envidiemos la iglesia de otro. Hagamos lo que el Señor nos ha concedido. Desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y las detracciones. Murmurar, por detracciones, murmurar en contra de los que hablan la verdad de Dios. Tampoco estamos puestos por jueces para que estemos hablando de cosas que nosotros no alcanzamos a entender ni a explicar.
que solamente Dios las permite y en su tiempo Él las aclarará. Pero a veces podemos dar rienda suelta a oír comentarios acerca de otros movimientos y de otras cosas. Esperemos por completo hasta el tiempo necesario. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:12 lo siguiente: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y este es un consejo y un ánimo para usted que de pronto habla del cristianismo y habla de la fe sin saber. El apóstol Pedro les daba una exhortación de tener cuidado de hablar de lo que no saben, porque podría llegar a ser peligroso para ellos. Permanezcamos en la palabra de Dios siguiendo las instrucciones dadas por Pedro. Primero, desechar lo que nos amenaza. Y le dije que es lo que nos amenaza: desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y número 2, mi segundo punto: desear lo que nos alimenta. Desee lo que le alimenta, anhele lo que le alimenta, anhele lo que le edifica, anhele lo que le hace salir adelante. Y el apóstol Pedro nos va a hablar de qué es la leche. La leche espiritual no adulterada. La leche, el que nace de Dios buscará la palabra. ¿Por qué la buscará? Porque ha nacido de Dios. Como un bebé cuando nace, esa es la idea que nos va a dar. Busca el pecho de su madre, gime por el pecho de su madre. Y una vez escucha el ruido del botón de la camisa o el anuncio de su madre: ya estoy, ya te voy a dar de comer. Se le hace agua a la boca para cubrir su necesidad de afecto y su necesidad de alimento. El que nace de Dios buscará la palabra de esa manera. ¿Por qué? Porque la desea, porque la anhela, porque la necesita y porque la ama. Ama la palabra de Dios. ¿Es usted nacido de Dios? Una comprobación es que si usted es nacido de Dios, usted siempre amará la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Los creyentes tienen que ansiar lo que es puro y lo que no tiene mezclas. Hoy la leche, al ser tratada, pierde todos sus nutrientes. Así la palabra de Dios, al ser manipulada por su pueblo, o al ser manipulada por cualquier grupo, termina no siendo el alimento que se necesita. Pedro no está animando en la carta, en este versículo 2, no está animando a la gente a que lea la palabra, a que estudie, a que medite, a que enseñe o a que predique la Biblia. Lo que está diciendo antes de todo esto es a desear la palabra de Dios, desearla antes de leerla, desearla antes de meditarla, antes de aplicarla, antes de predicarla, antes de enseñarla. Desear la palabra de Dios. Y esto es lo primero, porque nosotros, y aún los pastores y ministros y líderes, somos hijos de Dios, como ese bebé que está en el pecho de su madre, amamantándose de la leche, recibiendo el amor, el cariño, el sustento, el alimento. Primero somos hijos, luego somos discípulos, que es aprendices, donde efectivamente tenemos que
por hábitos y por disciplina, aprender a leer, aprender a interpretar, aprender a aplicar la palabra de Dios, aprender a predicarla, aprender a enseñar, pero primero desearla. Primero somos hijos, luego somos discípulos, luego somos siervos y luego mensajeros. Pero usted no puede vivir como un mensajero. Usted tiene que ser hijo, desear la palabra de Dios, disfrutar la palabra de Dios, estar al lado de su amado Padre que lo está amamantando con su palabra. John F. MacArthur escribió, abro comillas: la cultura posmoderna produce comida chatarra informativa por la radio, televisión, cine, libros, periódicos y algunos púlpitos cristianos que producen desnutrición. Fin de la cita. El creyente debe nutrirse con la Biblia. La leche es ese alimento espiritual de acceso fácil al nacido de nuevo. Realmente no requiere ningún requisito para ser interpretada o aplicada. No dice que el intelectual pueda interpretar y aplicar la palabra de Dios, que el rico pueda hacerlo, como ahora con las vacunas. Como dijo uno de los, entre comillas, poderosos de la tierra, las primeras vacunas serán para los países ricos y las otras vacunas para el año 2021, y las otras serán para los países pobres para finales del 2022. A diferencia de esos ofrecimientos, la palabra de Dios no tiene requisitos. Solamente uno: que usted haya nacido de Dios, que usted sea un recién nacido. Puede ser ilustrado o iletrado, rico o pobre, joven o adulto, tiene acceso a la palabra de Dios, hombre o mujer, todos. Por eso Mateo 18:3 dice: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No podemos ser sobrados, tenemos que ser como niños, como aquellos ingenuos y deseosos por la palabra de Dios. Y claro, es obligación de la iglesia facilitar a los creyentes buen alimento espiritual. Mateo 19:14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Señalo puntualmente para la iglesia del Señor: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Una iglesia sana no va a ser que sea dependiente de un pastor. Un creyente necesita una iglesia, claro que sí. Y un creyente necesita un pastor humano, por supuesto que sí. Pero la enseñanza de la iglesia va a ser a buscar la palabra de Dios, a aprender a leerla, a dejarse guiar por el Espíritu Santo, y que cada creyente aprenda a tomar decisiones no presionadas ni manipuladas por un hombre o por una institución. Podríamos decir que los pastores al principio guiamos, enseñamos a que la gente lea, para que la gente después confirme por medio de los pastores o las iglesias la palabra que ha aprendido a recibir en el secreto y que desea y que ama. Por eso primero la devoción de las personas debe ser a Dios, y luego, por supuesto, al ser a Dios, a la iglesia del Señor. Los primeros días, semanas, meses y años de alguien que nace
son determinantes para el resto de sus vidas. La iglesia debe proveer esto. Dice Colosenses 2:6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibió usted al Señor Jesucristo? Nadie lo discipuló. Usted lo recibió sin leer la palabra de Dios, y usted lleva años de cristiano, del nombre de cristiano, pero usted no tiene hábitos con la palabra de Dios porque no se la enseñaron a leer. Es por comer la palabra de Dios que creceremos y maduraremos. Un texto que no está en nuestra presentación, pero quiero decírselo. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos sin excepción, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué bueno. En la iglesia hay muchos moribundos, mal alimentados, con una fe distorsionada, porque no les enseñaron los rudimentos, o no les enseñaron a amar, a desear, o cuando amaban y deseaban esa palabra, no les fue alimentado, sino fueron llenados de actividades que no les sumaron a su fe. Cuando no se recibe el alimento, llega el tiempo donde la persona va a languidecer. Se necesita el depósito que hay, pero una renovación continua. Cuando yo estaba frente a este texto, le dije al Señor: oh Señor, perdóname si en algún momento he dejado de desear como un niño tu palabra, Señor. ¿Le ha faltado actitud a usted? A algunas personas les ha faltado actitud y a otros acompañamiento. Amós 8:11 al 12 nos va a decir lo que sucederá en tiempos futuros de los que no desean la palabra de Dios y los que no tienen depósito. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Cuando hemos recibido el buen alimento espiritual, entonces en medio de los tiempos difíciles, este depósito nos alcanzará, y la actitud permanente en tiempo de pandemia, la actitud de amar e incrementar el estudio y el acercamiento nuestro en oración, el deseo por la palabra de Dios. ¿Ha despreciado usted los espacios donde le quisieron enseñar la palabra? ¿Desprecia usted los espacios? No desprecie cuando hay una palabra para usted en la Biblia diariamente. No desprecie su vida devocional. No desprecie los discipulados. No desprecies la predicación de los pastores. Búsquela. Si por algún momento usted no pudo en una hora, búsquela en otra hora. Búsquela. Una persona formada adecuadamente sabe que ha crecido y aún lo sigue haciendo para ayudar a amamantar a otros. La persona crece y empieza a ayudar a amamantar a otros. Segunda Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La clave estará en la actitud hacia la palabra. Solo así se podrá crecer y desarrollarse en medio siempre de una iglesia. Nunca solos, siempre en una comunidad de fe. Primera de Pedro 2:3 termina el texto de hoy diciendo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, vas a desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Y también deseará como niño la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos para salvación. Si es que
habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra gustado, probado, han sido gustadores o catadores. Han experimentado el Salmos 34:8, que se los voy a leer a ustedes. Han experimentado lo bueno de Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pero el desear la escritura será lo que los diferencie de otros cristianos. Su deseo por la palabra. Ellos necesitan más a Dios que a sus favores. ¿Necesita usted más a Dios que a los favores? La Biblia en Romanos nos decía que Él nos ha dado a su Hijo y con Él todas las cosas. Son aquellas personas que buscan todas las cosas y de pasadita a Él. Ustedes están completos en Él. Es el regalo más grande que el Señor nos ha dado, su misma vida, su misma presencia, el Espíritu Santo. Ellos necesitan más a Dios que a sus favores, de lo contrario terminarán siendo curiosos emotivos que solo observan pero nunca se entregan al Señor, pero están dentro de las iglesias. Hebreos 6:4-6, mi última cita de este día. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, fueron catadores del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios en un tiempo, ya no. Antes deseaban la palabra, hoy no la desean. Y gustaron de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Querido, concluyo con esto en esta preciosa mañana. Para usted no estar en esta lista que describe a alguien que degustó pero perdió su interés, vio los milagros, para no estar lista el creyente deberá desechar las amenazas, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y deseará su alimento espiritual, deseará la presencia de Dios, deseará buscar su Biblia, deseará en la madrugada mirar su palabra. En tiempos de inestabilidad tenemos una saludable fuente de seguridad: la palabra de Dios. Oremos. Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias y queremos entregarte todo nuestro ser.